Bienvenidos a Saber Rural. Qué bueno que estén ahí nuevamente para compartir juntos todos los adelantos científicos y técnicos que le permiten a las distintas cadenas de valor seguir avanzando y mejorar. Y para comenzar este programa les proponemos hablar de ganadería bovina para ver cómo se puede integrar a los sistemas agrícolas. Durante algunas décadas en Argentina se registró un proceso de agriculturización, marcado con un fuerte avance de la siembra y caracterizado por la intensificación de la producción, con una tendencia de conversión de los campos hacia la agricultura. Este modelo productivo se ha caracterizado por sistemas basados en el manejo agronómico y el uso de paquetes tecnológicos. Venimos desde la Revolución Verde, esto está sumamente ya desarrollado, estos sistemas que se han simplificado a tal manera y con tal nivel de necesidad de insumos que ya no son sostenibles. En ese marco es que nosotros, desde la producción animal y desde nuestra área, es que estamos intentando incorporar diversidad en esos sistemas, buscar una forma más sustentable de seguir produciendo, de tener altos rendimientos, pero a su vez teniendo en cuenta el ambiente. En ese contexto es que estamos investigando a través de varios proyectos que tenemos cómo se está integrando agricultura y ganadería en toda esta zona periserrana, zona que es factible, o sea, zona agrícola básicamente, pero donde la ganadería hoy va a ir a cumplir un rol fundamental en el sistema de producción. La tendencia a destinar lotes a la producción agrícola reorientó el manejo de la ganadería a suelos de menor calidad. Frente a esa realidad, los productores ganaderos buscaron estrategias productivas que mantuvieran eficientes a sus empresas. El desplazamiento a ambientes con diferentes características productivas, que demanda rodeos capaces de adaptarse a esas nuevas condiciones, es parte de un proceso de intensificación productiva en la que la ganadería debe coexistir con la agricultura. El punto clave es el desplazamiento. Se desplazó la ganadería, se desplazó a las zonas marginales para producir, para básicamente hacer agricultura. Ahora, ese desplazamiento que en principio nosotros dijimos, bueno, ¿a dónde se fue la hacienda? Si bien en un principio se desplazó para la agricultura, hoy vemos que a través de registros de SENASA, del MINAGRI, vemos que todavía hay hacienda en esa zona que yo te estoy hablando de la periserrana, zona básicamente agrícola. Bueno, pero ¿qué está haciendo ahí? ¿Cómo se está produciendo? ¿Cómo es esa integración? ¿Y qué ventajas podemos sacarle a esa integración? La ganadería tuvo que adaptarse a una nueva situación. Si uno mira las estadísticas de lo que han sido los últimos 15 años de lo que es siembras de pastura, ve que vienen bajando y bajando y bajando, con lo cual se siembra mucha menos pastura y se van a modelos donde son más cultivos anuales, pocas pasturas, reservas y en combinación con agricultura. Directamente detrás de una fina se hace un verdeo, se lo suele combinar con un silaje y mantenemos cargas altas y podemos tener desde la vaquillona de reposición hasta después salir de ahí una pastura base alfalfa para terminar un novillo. Los cultivos de cobertura o de servicio son sembrados con el objetivo de mejorar aspectos del suelo o de los cultivos que se realizan en la rotación con propósitos productivos. Sin embargo, los sistemas ganaderos de producción a pasto brindan además una amplia variedad de beneficios. Hoy la idea es sumar, es uno más otro. Entonces, los cultivos de cobertura, los cultivos de servicio, tan en boga en este momento como una solución, digamos, a estos... a disminuir esta cantidad de insumos que se le está poniendo al sistema y empezar con algo más de proceso. Estos cultivos de servicios que se están implementando para bajar el uso de insumos entre las tantas funciones que tienen estos cultivos de servicios, nosotros queremos comerlos. ¿Qué significa? Nosotros metemos ahí al animal. Y a través de esa integración, ahí se reconvierte el sistema. Entonces, por un lado usamos todas aquellas zonas ganaderas puras o ganaderas con algo de agricultura, pero nos interaccionamos con la parte agrícola consumiendo estos cultivos de servicio que de alguna manera aportan aportan lo que necesitamos para sostener el sistema, haciendo productivo tanto la parte de granos como la parte de producción de carne. Todo lo que es sistemas pastoriles, realmente, o con un poquito de suplementación, la ganadería aporta mucho desde la planta que secuestra carbono.
y toda la parte de ganadería que hace todo lo que se llama ciclado de nutrientes, que eso es muy importante a través de lo que es la orina y el estiércol, que vuelven nuevamente al suelo y se transforma a través de los microorganismos en nutrientes para las plantas. Entonces la ganadería aporta mucho por esta... hay un mito del tema de la ganadería que emite metano por una cuestión de proceso fisiológico, pero después no se ve de forma integral qué pasa con la ganadería. Entonces, en el sistema nosotros estamos midiendo esa parte, hay 2 técnicos de INTA que están haciendo un doctorado sobre ese tema, ambiente y ganadería, midiendo toda esa parte, qué pasa con los gases de efecto invernadero, qué pasa con los nutrientes que quedan en el suelo, cuánto aportan, y también otra cosa que por ahí no nombré es que se está hablando mucho de lo que es cultivos de servicios. Acá la clave es el manejo, la clave es hasta dónde comemos. Hay un grupo muy interesante y que ya viene trabajando hace muchísimo en Brasil, donde tiene ya definido cuál es la altura o la intensidad de pastoreo a partir de la cual uno empezaría a afectar todos estos otros servicios ecosistémicos que nos daría el cultivo y por comer demasiado profundo nosotros los perderíamos. Hoy en nuestra zona eso no está medido. Nosotros estamos en eso, tenemos ensayos que por corte evaluamos desde cuál es la biomasa residual, post cosecha del animal, evaluamos qué pasa con las raíces. El hecho de comer muy abajo, lo que pasa es que las raíces se desarrollan menos y sabemos que las raíces son las que aportan mayor cantidad de materia orgánica al suelo. Entonces, desde ese punto de vista, lo central es saber cómo hacemos el manejo. Estamos en eso y hay otro punto que se asocia al manejo y que es una barrera histórica para incluir los animales en este tipo de sistemas, que es el pisoteo. Todos los productores tienen miedo al pisoteo, a cómo arruino yo mi suelo a partir de que entren animales a este sistema. Bueno, el tema de manejar cargas y manejar intensidad de pastoreo son claves en estos sistemas. El proceso de intensificación, en el que la ganadería y la agricultura han logrado elevar su nivel de eficiencia productiva con mejoras en los rendimientos, profundizó la intervención sobre el medio ambiente. La degradación de los recursos naturales, especialmente del suelo, se ha manifestado con la disminución de su capacidad productiva inicial y sobre los recursos hídricos, tanto superficiales como subterráneos, situación que demanda una recomposición de la biodiversidad para esos sistemas productivos. La biodiversidad es clave. Y esto, de alguna manera, incluir el animal en este sistema, lo que le está dando es biodiversidad. Y a través de la biodiversidad le está dando sustentabilidad a estos sistemas. ¿Qué nos trae la ganadería? Nos aporta diversidad, nos aporta generar un cultivo para ella, entre medio de los cultivos agrícolas, genera más agronomía, tenemos que estar más conscientes de cómo se llevan a cabo esos procesos, para que esos procesos realmente sean virtuosos, para tener un sistema diverso, sustentable y productivo a la vez. Para eso tenemos que estar muy atentos a todo el manejo que hacemos, sobre todo la intensidad de defoliación que hacemos con los bovinos de los cultivos. Pasamos de esos sistemas simplificados, de cultivos de una sola especie, a ampliar y a mejorar esa biodiversidad. Cuando hablamos de biodiversidad no es solamente poner a la vaca, una especie más. Eso se incluye el ciclo de los nutrientes. Nosotros, una vez que ingresa la vaca al sistema, cambia ese ciclo de los nutrientes. La vaca, a través de la digestión del forraje que consume, libera nitrógeno, libera una materia orgánica digerida. Eso, de alguna manera, potencia el sistema de microorganismos del suelo y hace que los ciclos biogeoquímicos sean mucho más rápidos. Esta mirada, estos estudios donde lleva una transformación hacia herramientas agroecológicas y el uso de herramientas y de tecnologías que son más de procesos y de conocimientos, es fundamental para esta sustentabilidad que necesitamos mejorar, ¿no es cierto? El desafío es empezar a buscar información local, empezar a generar información local, porque tenemos mucha teoría, hay otros grupos que están mucho más avanzados en otras partes del mundo, pero nos falta información local. En eso estamos, tenemos 2 proyectos en marcha y el otro desafío importante que me parece que es la clave de esto es integrarse a otros grupos de trabajo. Hoy ya
trabajando solo en una disciplina, uno no puede resolver los problemas. Acá tenemos que integrarnos, nos integramos con la gente de suelos, con la gente de microbiología, con la gente que trabaja en imágenes y con gente que jamás se nos hubiera ocurrido trabajar juntas. Así que en eso estamos, trabajando en conjunto, interdisciplinariamente y tratando de generar información local. Después de ver cómo se puede integrar la producción ganadera bovina a los sistemas agrícolas, queremos agradecerle a los referentes de la Facultad de Agronomía de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires por su constante aporte en conocimientos. Y a ustedes que nos acompañan les proponemos hacer una pequeña pausa. No se vayan porque en nuestro próximo bloque vamos a estar hablándoles de la sanidad de los cerdos. Si bien no se trata de una zoonosis, es decir, que no afecta de manera directa al hombre, el PIRS pone en serio riesgo a toda la cadena de valor productiva porcina en el mundo. Es por eso que a través de una entrevista remota con un especialista le proponemos abordarla. Entramos en tema y vamos a la nota. El síndrome respiratorio y reproductivo porcino, conocido como PIRS, es una enfermedad infecciosa de origen viral. Sus manifestaciones clínicas generan grandes costos al sector productivo, dado que se expresan con fallos reproductivos severos en cerdas gestantes y problemas respiratorios en cerdos de todas las edades, principalmente lechones. El PIRS es una enfermedad que podemos denominar como multisistémica, es una enfermedad de origen viral que afecta tanto lo que es el sistema reproductor como el sistema respiratorio de los cerdos. Por eso se caracteriza según el serotipo, el tipo viral presente, las características genéticas del virus, la inmunidad del plantel, enfermedades concomitantes como una falla reproductiva caracterizada por abortos, nacidos muertos, presencia de momias, repeticiones irregulares, como así también, y más característico en esta situación mundial, como problemas de incremento de mortalidad, cuadros respiratorios, neumonías severas, menor ganancia de área de peso en lo que es el postdestete o en la recría. Y eso muchas veces acompaña engorde. Clínicamente es muy difícil de diferenciar de otras enfermedades, como puede ser virus de influenza, como puede ser falla reproductiva asociada a parvovirus, leptospiras y otros agentes endémicos en granja. Javier, teniendo en cuenta la similitud de síntomas con otras afecciones, ¿qué es lo que se debe considerar y observar en relación al PIRS? La situación clínica o sanitaria cambia según el estatus del país. En Argentina, Chile, Brasil, países que son libres de la enfermedad, generalmente lo que esperamos es en una aparición aguda, un cuadro agudo, que vamos a ver un incremento de mortalidad en el postdestete, 40, 60, 70 días de vida, con cuadro respiratorio, respiración en contragolpe, dificultad para respirar, animales quedados con fiebre alta, que a la necropsia pueden tener lesión de neumonía muy severa, pulmones edematizados, y en las hembras reproductoras, fallas reproductivas, como puede ser abortos, incremento de nacidos muertos, de momias. Eso sería lo más esperable de ver en países libres como los nuestros, los que mencioné. En otros países esta enfermedad puede aparecer enmascarada y generalmente puede haber algún leve incremento en algunas repeticiones, abortos, nacidos muertos o mortalidad en postdestete. Y en cuanto a la transmisión, ¿cómo se da? ¿Cómo se propaga? La vía de transmisión más comunes son por contactos cerdos infectados a cerdos negativos, y acá tenemos que diferenciar lo que es el ingreso a una granja libre de la diseminación intragranja. En el ingreso a una granja libre está claro que el cerdo es el principal factor, animales positivos que ingresan a un predio libre. Luego tenemos que considerar, según la situación o el clima del país o la densidad de granjas, la transmisión aerógena de granja a granja por vía aérea, el ingreso por fómites, como puede ser camiones mal lavados, restos de materia orgánica en los vehículos, fallas en o quiebres en bioseguridad que hacen que ingrese no solo por el cerdo, sino por las personas, los vehículos o los insumos de una granja. Luego, a nivel granja, la diseminación es primariamente entre cerdos infectados y cerdos no infectados y susceptibles. Entonces, ¿qué medidas sanitarias hay para hacerle frente, Javier? Mira, para prevenir, la única herramienta que nos queda es bioseguridad.
como país libre, obviamente hay controles rutinarios, controles periódicos. Todos los países hacen su sistema de control. Nosotros, como libres, insisto, el servicio sanitario es el que se encarga de controlar y garantizar que todos los animales que ingresan sean libres. A nivel granja, la bioseguridad es fundamental, no me voy a explayar en el tema, pero obviamente piensen que es una enfermedad que puede ingresar tanto con los animales como con el semen, en países positivos, y esto es un riesgo, y con vehículos o fómites. Entonces, lo que es desinfección de vehículos, desinfección de insumos, recepción de animales de alto estatus sanitario, limpieza y desinfección o cambio de ropa o duchas en las visitas, todo eso favorece o reduce el riesgo de infección en las granjas. Bioseguridad, entonces, una vez más, es la palabra clave para toda la cadena de valor. La bioseguridad es fundamental y es algo que por ahí en Argentina, por lo que conozco, no lo tenemos tan internalizado, salvo excepciones, de la importancia de la bioseguridad tomándola como un todo para evitar el riesgo de ingreso de estas enfermedades consideradas exóticas. En los países en los cuales es un problema, ¿qué torna al PIRS tan difícil de erradicar? 2 o 3 factores son los que dificultan la erradicación. Cuando la granja es positiva, la recirculación a través de la permanencia del virus dentro del cerdo por hasta 200 o más días. Hay cerdos que son portadores crónicos, asintomáticos, que excretan o mantienen el virus a baja tasa de excreción durante casi un año. Por otro lado, en granjas, según el tamaño, hay una permanente presencia de subpoblaciones no inmunes. Esto hace que cerdos positivos e infectados contacten, sobre todo en el postdestete o en gestación, las cachorras con hembras positivas y haya nuevos rebrotes, por ahí no tan marcados, pero sí una persistencia de circulación del virus. Por otro lado, a nivel viral, tenemos modificaciones genéticas que hacen que el virus escape un poco a la respuesta inmune natural o vacunas, y con eso la eficacia de control natural o vacunal es limitada también. Entonces tenemos un virus que sobrevive o persiste en el cerdo, un virus que encuentra cerdos susceptibles permanentemente, y por otro lado un virus que se va modificando para evitar la respuesta inmune, y eso hace que sea difícil de controlar la infección en granjas positivas. Javier, ¿y existen tratamientos terapéuticos viables frente a PIRS? Mira, como tratamiento no hay. Lo que se hace es una terapia de control, sobre todo de infecciones agregadas. El virus lo que hace es produce cambios a nivel de la respuesta inmune, con lo cual lo vuelve a los animales más propensos a infecciones secundarias. Entonces, generalmente se regula con antipiréticos y antibióticos, y lo que existe en otros países del mundo donde ya son positivos es la vacunación como preventivo para reducir el impacto clínico. No así erradicar la enfermedad o limitar a cero su problemática, sino para limitar el cuadro clínico. Claro está que requiere de todo el compromiso de la cadena de valor, pero ¿qué debe contemplar un plan de contingencia a nivel nacional? El plan de contingencia obviamente tendría que estar organizado a nivel país o región. Los grandes erradicaciones o los modelos de erradicación se logran a nivel región o país. Entonces tendríamos que copiar lo que ya funcionó en otros lados, y básicamente los planes de contingencia tienen que entender la compartimentalización de predios, el seguimiento, trazabilidad de los movimientos de animales. Argentina no es un país que tiene un gran movimiento de animales como otros modelos productivos, con unidades productoras integradas. Entonces esos son factores de riesgo: la bioseguridad de granja, la bioseguridad de regiones, los lavados de camiones en frigoríficos, los núcleos genéticos de alto estatus sanitario son primordiales, pero básicamente todo se basa en un buen sistema de bioseguridad externa e interna para contener la diseminación viral, que es factible de que pase. Les proponemos ahora hacer una pequeña pausa. No se vayan, que enseguida volvemos con mucho más Saber Rural. La contaminación de los alimentos destinados a la alimentación animal suele ser un limitante muy importante para la producción. Y en el siguiente informe les contamos por qué. En Argentina, el maíz y la soja son los principales ingredientes usados en la formulación de las raciones.
Los hongos de los cultivos, o aquellos que se forman durante el almacenamiento de los granos, pueden contaminar las materias primas, modificando las características organolépticas de los alimentos, generándoles mal olor, reduciendo sus características nutritivas y provocando el rechazo por parte de los animales. Las toxinas, esas micotoxinas son producidas por hongos que están ubicados en todas las partes. Arriba de los vegetales, al suelo, en campo. Y cuando hay condiciones de post-cosecha, el hongo se desarrolla y produce naturalmente esta toxina, que no más sale del alimento, del grano, y va a otras etapas de la cadena alimentaria. En el campo, las malas condiciones de las cosechas de cereales representan una mayor amenaza. Las cargas de granos con una mayor incidencia de granos rotos y basura son más propensas a la infección y la contaminación, por lo que una limpieza de grano adecuada puede disminuirlas. El conocimiento de las condiciones climáticas sobre los cultivos es otro factor que contribuye a predecir la posible aparición de micotoxinas. Lo mejor sería prevenir la producción de las micotoxinas en el campo y esto se puede hacer prácticamente intentando de reducir el estrés para la planta. Quiero decir, utilizar realmente plantaciones adecuadas para cada planta, o sea, en cuanto a fertilización, distancia entre las plantas. Obviamente no tenemos un impacto sobre el clima, pero algunas veces cuando es muy seco por lo menos se puede irrigar. Se lo puede manejar de esta forma y después ya en muchos casos no tenemos el impacto sobre la prevención, no podemos hacer nada, ya están las micotoxinas en el alimento y ahí solo tenemos prácticamente la posibilidad de contrarrestar las micotoxinas dentro del alimento cuando el animal ya está comiendo el alimento contaminado. Y ahí tenemos la posibilidad de, por un lado, utilizar secuestrantes que pueden absorber una parte de las micotoxinas, pero infelizmente para la mayoría de las micotoxinas esto no funciona porque depende de la estructura química de la micotoxina. Entonces ahí necesitamos estrategias enzimáticas que degradan o biotransforman las micotoxinas específicas como seralenona, toxina T2 a metabolitos no tóxicos. Hoy lo que sí podemos hacer es desarrollar estrategias adecuadas que permitan controlar cada una de las etapas donde se va produciendo la micotoxina. Entonces después vos me decís, por ejemplo, bueno, ¿dónde vamos a empezar controlando? Y si tenemos la posibilidad, empecemos eligiendo cómo vamos a trabajar en el campo, cómo vamos a trabajar el suelo, qué tipo de semilla vamos a elegir, en qué condiciones climáticas vamos a estar plantando, sembrando cada tipo de cultivo, porque sí lo que nosotros podemos hacer es predecir los momentos en que va a crecer el hongo. Entonces nosotros decimos, bueno, con este clima es muy probable que crezca tal hongo y ese hongo puede estar produciendo esta micotoxina en este alimento. Entonces uno dice, bueno, busquemos los métodos o las estrategias más adecuadas desde el punto de vista ya de una práctica agrícola. Si ya no se pudo controlar el ingreso o la producción de la micotoxina a nivel de la práctica agrícola, y bueno, tratemos de controlarla en el almacenamiento, o sea, con prácticas de cosecha adecuadas, con maquinarias que no rompan el material, el alimento, el cereal. Entonces ya pasamos a la estrategia de almacenamiento. Cuando uno piensa en el almacenamiento, uno tiene que decir, bueno, los hongos que van a contaminar el almacenamiento son distintos de los del campo. Entonces ahí pueden aparecer otras micotoxinas. Entonces, bueno, ahora veamos cómo podemos prevenir el desarrollo de esas micotoxinas también. La calidad de la materia prima para el alimento es uno de los factores claves, por lo que su manejo, desde su ingreso a la planta de elaboración, influye en las características del producto final. El uso de granos con micotoxinas para la nutrición animal es un factor de riesgo que genera un gran impacto. Son terribles, porque va a depender primero de la cantidad de la toxina que está presente y qué tipo de toxina y qué tipo de animal estamos hablando. Hay animales más resistentes, hay animales de producción más sensibles. En el caso de los cerdos son sensibles a aflatoxinas, son sensibles a zearalenona, que es una sustancia estrogénica,
y son sensibles a fumoricina. Son las 3 más importantes para los cerdos. Amigos del campo, de esta manera llegamos al final de este programa. Muchísimas gracias por habernos acompañado una vez más. Nos vamos hasta dentro de 7 días, cuando los estaremos esperando para compartir nuevamente junto a ustedes mucho más saber rural. Hasta entonces.